Romanos capítulo 4, versículo 17, el idioma de la fe. Había un hombre, dice una historia, en alguna ciudad que siempre se expresaba mal de todo. Dice que siempre hablaba palabras de desánimo, palabras de desesperanza, es decir, todo estaba mal para él. Estaba mal su matrimonio, estaba mal su hogar, estaba mal su trabajo, estaban mal sus finanzas, en fin, dice, todo en su vida siempre estaba mal para él y terminó perdiéndolo todo. Dice que quedó solo en la calle y su vida se convirtió en un total desastre. Dice que un vecino que era cristiano, que siempre le predicaba, se lo encontró en la calle en una ocasión. Le volvió a predicar y le dijo que él conocía su vida, que él mismo había hecho eso en su propia vida, primeramente porque no tenía a Dios, no le servía, y segundamente porque siempre se expresaba mal de todo, y él mismo había destruido todo a su alrededor con sus palabras. Dice que lo animó a arrepentirse e ir a la iglesia y le dijo, de ahora en adelante tienes que hablar el idioma de la fe, hablar bendición, hablar esperanza y hablar victoria. Dice que él lo empezó a hacer y al cabo de poco tiempo, él recuperó todo lo que había perdido y aún más. Dios lo bendijo grandemente porque él aprendió a hablar el idioma de la fe. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 17, lo que nos dice esta mañana la palabra de Dios. Dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora escucha esto esta mañana. La Biblia al día lo relata de esta manera. Eso es lo que quieren decir las escrituras cuando expresan que Dios hizo a Abraham el padre de muchas naciones. Dios aceptará a cualquier persona de cualquier nación que crea en Dios como Abraham lo hizo. Y es una promesa del mismo Dios que hace que los muertos resuciten y que habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si hubieran ocurrido ya. Ahora pon atención lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dice así, en la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Ahora, vamos a hablar, hermanos, en esta mañana rápidamente acerca de contender o contendiendo por la fe. Escucha esto. El significado de la palabra contender, el diccionario nos dice que es pelear o luchar. Y también dice que es hacer esfuerzos para obtener o también para mantener algo. Escucha esto, pelear, luchar o hacer esfuerzos para obtener o mantener algo. Y dirigiéndola a nuestro tema en esta mañana de lo que estamos hablando, amén, cada cristiano tiene que pelear, tiene que luchar, pero también hacer esfuerzos para obtener y para mantener la fe. ¿Y por qué digo esto en esta mañana, hermanos? Bueno, porque cada persona, escucha, incluyéndonos a nosotros como cristianos, cada persona enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Enfrentamos enfermedades, enfrentamos aflicciones, enfrentamos preocupaciones, enfrentamos problemas conyugales, familiares, enfrentamos situaciones difíciles muchas veces, y si no somos sabios, hermanos, estas cosas nos llevan a perder la fe. Nos llevan a perder la esperanza y la confianza en nuestro Dios. Por eso es necesario que usted y yo contendamos por la fe. Aquí está el Señor Jesucristo, hermanos, en la palabra de Dios. La Biblia nos habla acerca de que en una ocasión, amén, Él le habló a Pedro, amén, a su discípulo. Amén, todavía no era un apóstol. Amén, tú sabes, si le dice el Señor estas palabras, amén, que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Ahora imagínate esto, aquí está el maestro, amén, el Señor Jesús, y le dice a Pedro, ven Pedro, tengo algo que decirte.
El enemigo, Satanás, te pidió para pegarte una zarandeada, como si fueras trigo. Amén, y el Señor está hablando con Pedro de esta manera. Esto significa que Pedro enfrentaría situaciones difíciles en su vida. Significaba que situaciones golpearían su vida, amén, tal vez de enfermedad, tal vez de persecución, que sí la vivió, amén, tal vez rechazo de sus seres queridos, tal vez problemas en diferentes áreas de su vida, pero el Señor Jesucristo le dijo unas poderosas palabras al final. Le dijo: Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. En otras palabras, para que en esos momentos difíciles, amén, tú tengas fe y sigas creyendo en Dios y mantengas tu fe y tu confianza en el Señor, que Él te va a ayudar aún en medio de los problemas. Escucha esto, hermanos. Otro personaje, amén, que encontramos en la palabra de Dios es Gedeón. La Biblia nos cuenta, amén, acerca de este hombre que de alguna manera Gedeón había perdido la fe, hermanos. Este hombre estaba escondiendo trigo, dice la palabra de Dios. Amén, está arrancando un poco de trigo. Amén, tú sabes, arrancándolo ahí de la parcela, tú sabes el trigo. Y dice la Biblia que lo está de alguna manera echando alguna mochila tal vez. Amén, y lo va a esconder de los madianitas, los enemigos, amén, de Israel. Amén, había perdido su fe, había perdido su confianza. Amén, escucha, pero un ángel se le aparece a este hombre y le dice estas palabras: Gedeón, hombre, amén, tú sabes, valiente, amén, tú sabes, esforzado. Y Gedeón no podía creer esto, escucha, de sí mismo. ¿Por qué? Porque había perdido la fe. Incluso dice la palabra de Dios que cuando el ángel habló con él, amén, Gedeón le dijo estas palabras: si Jehová está con nosotros, si Dios está conmigo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nos está yendo mal? ¿Por qué no podemos prosperar? ¿Por qué no vemos la nuestra? Amén. ¿Por qué Dios permite que los enemigos vengan, nos ataquen, nos roben, destruyan la cosecha, se lleven el ganado? Amén. ¿Por qué Dios permite todo esto? Y le dice: ¿dónde están las maravillas que nos han contado nuestros padres acerca de nuestro Dios? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice Gedeón. Y este es un reclamo, escucha, que le está haciendo de alguna manera a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, Gedeón ya había perdido la fe por causa de todos los problemas que estaba enfrentando, amén, en su vida y la vida de su familia. Y no estaban, amén, las cosas como Gedeón quisiera que estuvieran en ese tiempo. Mira conmigo Jueces, capítulo 6, en la palabra de nuestro Dios, y lo lees conmigo. Jueces, por favor, amén, capítulo 6, versículos del 12 al 13. Mira lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Ahora escucha esto en esta mañana, hermanos, y pon atención, porque esto nos sucede muchas veces a nosotros como cristianos. Estamos pasando por ciertas cosas difíciles. Estamos atravesando por momentos tal vez difíciles de aflicción en nuestras vidas, tal vez enfermedad, tal vez problemas financieros, tal vez problemas conyugales, problemas familiares, aflicciones, preocupaciones por ciertas cosas que no están como nosotros quisiéramos que estuvieran. Y muchas veces podemos ser como Gedeón. El pastor puede predicar y puede decir: hermanos, Dios está con nosotros.
Dios está contigo, Dios te ama, Jesús te ama. Y muchas veces cristianos viéndose en estas situaciones en sus vidas, amén, pueden preguntarse en su mente y decir, si Dios está conmigo y si Dios me ama, entonces ¿por qué me pasó eso? Si Dios está conmigo y si Dios me ama, entonces ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué las cosas están tornándose de esta manera? Y pueden pensar, escucha, de esta manera muchas personas, y hay cristianos, quiero decirte esta mañana, que están perdiendo la fe. Hay cristianos que están perdiendo la esperanza y necesitamos contender por la fe y contender por la esperanza. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén esta mañana? Porque si no, mis queridos hermanos, puede que no veamos los milagros que necesitamos ver. Amén. Puede que no experimentemos los milagros que Dios desea que experimentemos y Dios no quiere eso, hermanos. Recuerdo que he orado por personas y hay personas, hermanos, que cuando he orado por ellos, amén, les he hecho esta pregunta, les digo como Jesús decía, ¿crees que Dios puede hacer esto? ¿Crees que Dios puede sanarte de ese crecimiento en tu pecho? Les he dicho, porque hay personas que tienen un crecimiento en el pecho y me han venido a decir que tienen este problema, piensan que es un tumor maligno, o hay unos que ya dicen es maligno este tumor, ya fueron al médico. Hay personas que se han acercado con cáncer en el cuerpo, amén, y les he dicho estas palabras, ¿crees que Dios puede hacer eso? Y las personas, amén, muchas veces contestan, sí creo, pero muchas veces ese sí no es tan genuino. O hay personas que dicen, la verdad es que me gustaría creer, pero esto es tan difícil, esto es tan grave, esto el médico dijo que va a pasar esto y va a pasar otro. Y les he dicho estas palabras, está bien lo que dijo el médico, está bien lo que dice la medicina, amén, estamos de acuerdo con eso, pero encima del médico y encima de la medicina y encima de la ciencia y el conocimiento está Dios Todopoderoso, el que creó tu cuerpo en el vientre de tu madre, y Él sabe exactamente lo que necesitas internamente. Él te puede sanar. Aleluya. Él te puede restaurar. Me acuerdo que he orado por personas con cáncer en fase terminal y han sanado por el poder de Dios. He orado por personas con epilepsia, algo que dicen los médicos, nunca vas a sanar, nada más se controla, pastilla tras pastilla, amén, pero el Señor ha sanado la epilepsia, hermanos. Escucha, le servimos a un Dios grande. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Le servimos a un Dios poderoso, mis queridos hermanos. Y escucha esto, tal vez tú dices en esta mañana, y pastor, ¿cómo sabe usted o cómo se sabe cuando una persona está perdiendo la fe y está perdiendo la esperanza en Dios? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, una de las formas que podemos darnos cuenta de esto, hermanos, es que se usan palabras que no son del idioma de la fe. Y de esto vamos a hablar segundamente y rápidamente, hermanos. El idioma de la fe. Ahora, el significado de la palabra idioma, dice el diccionario que es una lengua o un lenguaje. Ahora, escucha esto esta mañana. Sabemos que existen diferentes idiomas en el mundo, diferentes lenguas o diferentes lenguajes. Español, inglés, japonés, chino, ruso, portugués, hebreo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una lengua o un lenguaje español. Nuestro idioma es español. Amén. Hay unos que hablan inglés, amén, por ser frontera, amén. Está bien, escucha, pero es una lengua, es un lenguaje, mis queridos hermanos. Pero cuando nosotros nos salvamos, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros debemos ser llenos de esa preciosa esperanza que Dios nos da y debemos tener todos nosotros la misma lengua, el mismo lenguaje. Este es el idioma de la fe. ¿Y cuál es el idioma de la fe, pastor? Bueno, el idioma de la fe, hermanos, es el que nos habla este precioso libro, que es la palabra de nuestro Dios. Mira conmigo Hebreos capítulo 11, rápidamente, si me haces el favor. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice estas palabras poderosas, la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así.
Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Marcos capítulo 9, un poco atrás en la escritura, versículo 23, nos dice estas poderosas palabras también nuestro mismo Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 9, por favor, versículo 23. Dice estas palabras. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este es el idioma de la fe, hermanos. La certeza, la convicción de lo que esperamos de parte de Dios, aunque no lo veamos todavía. Este es el lenguaje de la fe, que si lo creemos con el corazón, que si lo creemos de veras, amén, todo es posible al que puede creer. En otras palabras, para Dios no hay imposibles. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Un hombre de Dios dijo estas palabras: tener el idioma de la fe es hablar fe. Tener el idioma de la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Tener el idioma de la fe, amén, es llamar sano a lo que está enfermo y vivo a lo que está muerto. Amén, escucha, tenemos que creer, dice, no que Dios puede hacerlo, sino que tenemos que creer y declarar que Dios ya lo hizo. Y escucha esto, hermanos. Cuando no tenemos el idioma de la fe, ¿qué es lo que hablamos? Hablamos palabras de desánimo. Hablamos palabras de desesperanza. Hablamos palabras de derrota. Hablamos palabras de incredulidad. Hablamos palabras para abajo en vez de palabras para arriba. Igual que Gedeón, si Dios está conmigo, si Jesús me ama, ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué estoy pasando por estas cosas, por estas circunstancias tan difíciles? ¿Por qué? Yo creo que Dios a mí no me escucha. Yo creo que Dios a mí no me ama, no me quiere. Amén. Yo creo que Dios a mí nunca me va a ayudar. Y empezamos a pensar de esta manera y a expresar el idioma que para nada es el idioma de la fe. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a crear, hermanos, escucha, esto mismo en nuestras vidas y esto mismo en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Míralo conmigo en Proverbios, capítulo 18, versículo 21 en esta mañana. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Escucha esto. Proverbios 18, 21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra traducción dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Escucha esto, hermanos. Puede haber consecuencias buenas o puede haber consecuencias malas. Depende de lo que hablamos. Si hablamos vida, amén, consecuencias buenas. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Si hablamos muerte, consecuencias malas, la lengua, el lenguaje, amén, tiene poder para dar vida o tiene poder para dar muerte. Depende de lo que hablamos, y aquí hay mucha sabiduría en la palabra de Dios, hermanos. Y muchos cristianos, escucha, tristemente no tienen el idioma de la fe, sino que tienen el idioma de la incredulidad, tienen el idioma de la derrota. Tienen el idioma de la desesperanza, el idioma del desánimo, y hablan cosas para abajo en vez de hablar para arriba. Hablan cosas de muerte en vez de hablar cosas de vida. Y eso es lo que muchas personas obtienen en sus vidas y en su entorno. Tú nunca vas a cambiar. Siempre serás el mismo. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Amén, nuestro matrimonio nunca va a ser diferente. Amén. Esto nunca va a funcionar. Dios nunca me va a bendecir a mí. Este negocio no da y nunca va a dar. Mi cochino trabajo. Amén. Mi jefe nunca me dará un aumento de sueldo. Amén.
No me dará permiso. Amén. Si usted lo conociera. Amén. Es esto y esto otro. Amén. Tú nunca vas a ser obediente, chamaco mal portado, burro. Nada te entra en la cabezota. Amén. Tú sabes, malcriado. Amén. Bueno para esto y lo otro. Amén. No, mis queridos hermanos, este idioma para nada es el idioma de la fe. Siempre voy a estar enfermo. Mi dolor. Amén. Mi problema. Mi enfermedad. Y se adueñan de las cosas malas. Escucha. Amén. Nunca voy a sanar. Me voy a morir. Amén. Hablan puro para abajo en vez de para arriba. Hablan muerte en vez de hablar vida. Hablan derrota en vez de hablar victoria. Hablan desánimo en vez de hablar ánimo. Desesperanza en vez de hablar fe, esperanza y victoria en el nombre de Jesús, hermano. Se expresan mal y lo que hablan, eso mismo están creando en sus vidas. Eso mismo están creando en su entorno. ¿Por qué? Porque este precioso libro que es la palabra de Dios dice que las palabras tienen poder para crear vida o para crear muerte. Por eso es necesario, hermanos, que cada cristiano tengamos el idioma de la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza, la convicción de lo que esperamos de parte de Dios, aunque no lo veamos todavía. ¿Cuántos un fuerte amén? Aunque no lo veamos todavía, la Biblia dice, todo es posible al que puede creer. Dice, para Dios no hay imposibles. Amén. Yo declaro que eres un hombre de Dios en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que eres una mujer de Dios en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que nuestro matrimonio va a triunfar en la voluntad de Dios. Amén. Y nos vamos a hacer viejitos hasta que Cristo venga juntos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Yo declaro que mi negocio, amén, va a prosperar por la mano de Dios, mi trabajo, amén, declaro esto, que Dios me va a bendecir y me va a ayudar, amén, tú eres un hijo obediente, mi hijo, échale ganas, amén, tú sabes, no eres burro, amén, nomás que eres flojo, es todo lo que tienes, aliviánate. ¿Cuántos están aquí? Amén. Tú sabes, necesitamos cambiar nuestro lenguaje, necesitamos aprender a hablar el idioma de la fe, mis queridos hermanos, y decir, me declaro sano por las llagas de mi Señor Jesucristo, soy sano en el nombre de Jesús y renuncio a esta enfermedad, renuncio a este problema, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Segunda de Corintios, capítulo 2. Versículo 14, mira lo que dice en esta preciosa mañana, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice estas palabras poderosas de victoria para los que amamos y seguimos al Señor con el corazón. Dice así, Segunda de Corintios 2:14, dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a Primera de Juan, más adelante, Primera de Juan, capítulo 5, por favor, versículo 4, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, por favor, versículo 4, nos dice estas palabras. El título aquí es La fe que vence al mundo. Mira lo que dice aquí la escritura de la palabra poderosa de nuestro Dios. Primera de Juan 5:4 dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra traducción dice, en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¿Te acuerdas de estos dos ciegos, hermanos, que siguieron al Señor Jesucristo hasta una casa? Esto lo decimos nosotros fácil. Dos ciegos siguieron a Jesús hasta una casa y entraron, y esto y lo otro. Pero esto no tuvo que ser tan fácil. Dos personas sin ver nada, imagínate, todo negro, todo oscuro, ciegos totalmente. Amén, siguiendo a Jesús, escuchando tal vez sus pasos,
escuchando lo que Jesús va hablando, escuchando tal vez que va orando por personas o va ministrando, solamente ellos con su puro oído, amén, seguramente se estrellaban con personas, seguramente había personas que los empujaban, seguramente había, amén, problemas, obstáculos, pero ellos decidieron seguir al Señor Jesucristo hasta esta casa, dice la palabra de Dios, y cuando entraron a ese lugar, dice la Biblia que Jesús los vio y les hizo esta pregunta, les dijo, ¿creen ustedes que puedo hacer esto por ustedes? Ahora imagínate, si no hubieran creído, ¿cómo iban a esforzarse tanto y todo el camino y chocando y todo y con el oído para llegar hasta Jesús a esa casa? Yo digo que era suficiente para que Jesús supiera que ellos ya creían que podía hacer el milagro. Cuéntenselo fuertemente. Era suficiente. Pero Jesús nos da una enseñanza en esta historia, mis queridos hermanos. La enseñanza es que Jesús quería ver si ellos tenían el idioma de la fe. Jesús quería ver, amén, que ellos, escucha, realmente pudieran hablar fe, pudieran hablar confianza y pudieran hablar victoria. Y cuando les hizo esta pregunta, ellos dijeron, sí, Señor, sí creemos, amén, creemos que nos vas a sanar. Y dice la Biblia que Jesús extendió su mano, dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Necesitamos tener el idioma de la fe. Necesitamos declarar con nuestra boca vida, bendición, milagros, sanidad, restauración, esperanza, fe, ánimo en el nombre de Jesús, palabras para arriba. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder y creamos lo que hablamos, mis queridos hermanos. Si hablamos victorias, tendremos victorias en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen fuertemente? Pero si hablamos derrota, entonces tendremos derrota. Y yo no sé usted, amén, pero mi Dios me llamó a triunfar, nos llamó a ser vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, dice la Escritura. Este es Jesucristo, hermano. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y esto me lleva a cerrar. Y quiero hablar de mi tema principal, hermanos, el idioma de la fe y siendo movidos por la fe. Leamos nuestro texto una vez más. Romanos capítulo 4, versículo 17. Mira lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 17. Nuestro texto una vez más en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, este es el meollo o el punto de mi mensaje, hermanos. Escucha lo que dice aquí la escritura de la palabra de Dios. Dice que nuestro Dios llama a las cosas que no son como si fueran ya. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? En otras palabras, es como que nos está diciendo, Dios es de esta manera. Dios no mira lo que tú eres ahorita, sino que Dios mira en lo que te puedes convertir. Y lo hace, amén, y lo declara, escucha, de esta manera, en fe y en confianza. Y nosotros, hermanos, tenemos que seguir los pasos del Maestro, los pasos de Dios. ¿Cuánto dicen fuertemente? Escucha, esto cuando yo lo leí, yo entendí muchas cosas en mi vida cristiana. Cuando yo lo escudriñé, este pequeño texto, y lo escudriñé y miré de quién está hablando, de nuestro padre Abraham, nuestro padre de la fe, y me concentré en aprender lo que dice aquí cuando dice que Dios habla de las cosas que no son como si fueran. Y cuando lo relacioné a lo que dice Proverbios, que las palabras tienen poder, entonces yo dije, Dios desea que nosotros tengamos un idioma diferente al idioma que tiene el mundo. Claro, sabemos que debemos hablar diferente al mundo, definitivamente, pero no solamente eso, sino que debemos tener un idioma, amén, que sea el idioma de la fe. Y quiero decirte esto en esta mañana. Nosotros
no nos movemos por la lógica. ¿Cuántos saben eso esta mañana? Es que la lógica nos dice esto y si no, pues esto y no es lógico y no, pues entonces no sería esto porque si no, no fuera lógico. Amén. Y si es lógico, nosotros no nos movemos por la lógica. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Nosotros, hermanos, no nos movemos por la ciencia. Es que científicamente esto es imposible. Es que la ciencia dice esto, por esto, y esto debe ser. No, mis queridos hermanos, nosotros no nos movemos por la ciencia. La ciencia dice que la resurrección es imposible, pero mi Dios dice que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y lo creemos con todo el corazón, porque es la verdad. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Escucha, no nos movemos por la ciencia, mis queridos hermanos, nos movemos por la fe. La lógica y la ciencia, escucha, se refieren de una manera y pone obstáculos a la fe, mis queridos hermanos. Amén, pero escucha lo que dice Dios acerca de esto también. En 2 de Corintios, amén, capítulo 5, por favor, versículo 7, nos dice estas palabras en esta mañana. 2 de Corintios, capítulo 5, por favor, versículo 7, nos dice estas palabras poderosas, la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, todo un versículo solamente para decirnos esto: porque por fe andamos y no por vista. Otra traducción dice, esto lo sabemos por la fe, no por la vista. En otras palabras, hermanos, nosotros no debemos creer como lo hizo Tomás en la palabra de Dios, hasta no ver, no creer. No, nosotros tenemos que creer para poder ver. ¿Cuántos se nos fuerte amén? Es al revés, hermanos. Escucha, nosotros tenemos que, amén, andar por fe y no por vista, no por lo que vemos, sino por lo que dice la fe y lo que dice nuestro Dios en este precioso libro. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Es por eso, mis queridos hermanos, que creemos por la fe. Es por eso que sabemos que Dios es real, hermanos. Es por eso que sabemos que Dios es bueno, que es maravilloso, que hace milagros, que hace prodigios, que es misericordioso. Amén. Por eso sabemos que Cristo salva, Cristo sana y Cristo restaura, hermanos. Esta es nuestra fe. Escucha, tenemos la certeza y la convicción de lo que esperamos de parte de Dios. Amén. Escucha, no importa que no lo veamos. No importa que no veamos nada, absolutamente tenemos que creer que Dios nos ha llamado a bendición, nos ha llamado a restauración, nos ha llamado a libertad y nos ha llamado a victorias. Amén. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo hará? No sé cómo lo hará. Yo tengo que creerle nada más. ¿Cuántos se un fuerte amén? Por eso Gedeón, volviendo con él dijo estas palabras: ¿cómo voy a ser yo hombre esforzado y valiente después de haber perdido la fe y la confianza en Dios? ¿Cómo voy a ser yo el que voy a libertar a Israel? ¿Cómo voy a ser yo el que me voy a levantar a guiar hombres para que peleen en contra de los madianitas? ¿Cómo voy a ser yo este varón de guerra que Dios va a levantar? Amén, no creo, dice, porque soy el más chico de mis hermanos. No creo, dijo, porque mi familia es de las más pobres de Israel. Amén, somos los más pobres y yo soy el menor de todos. No tengo dinero. Amén, no tengo renombre. No tengo una edad, amén, tal vez que me respeten las personas. Dice, amén, no tengo cosas prominentes. Amén, ¿cómo Dios lo va a hacer? No importa cómo Dios lo haga, lo que importa es que Él dijo que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Él lo va a hacer, mis queridos hermanos. Y si Él lo dijo, tenemos que creerlo y tenemos que decirlo en el nombre de Jesús y practicar el idioma de la fe, hermanos. Tenemos la certeza y la convicción de lo que esperamos de parte de Dios. Y sabemos que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y sabemos, mis queridos hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Es que el médico dijo que esto va a pasarle a mis órganos. Es que el médico dijo que esto y lo otro. ¿Qué importa lo que dijo el médico? Que a nosotros nos importa lo que dice nuestro Padre Celestial. Me acuerdo cuando oré por esta hermana en Ecuador, cuando fui misionero allá. Mientras estaba como misionero, Dios me dio muchos milagros en la iglesia.
Y me acuerdo que mientras estaba orando por esta hermana para que recibiera el milagro de cáncer en fase terminal, ella llegó a la iglesia con un pensamiento y con una, amén, tú sabes, idioma que no era de la fe. Ella llegó diciendo: pastor, el médico dijo que tengo cáncer en el estómago en fase terminal. El médico dijo que me voy a morir, que me queda poco tiempo de vida. Me acuerdo cuando dijo estas palabras, yo le dije: hermana, eso es lo que dice el médico, pero el médico de médicos, el Señor Jesucristo, dice que todo es posible al que puede creer. El médico de médicos, que es el Señor Jesucristo, dice que si usted puede creer, amén, Dios puede hacer un milagro y Dios la puede sanar de ese cáncer, y ese cáncer puede salir de su cuerpo en el nombre de Jesús, porque las llagas de Cristo tienen poder para sanar, hermano. Y cuando ella pudo creerlo, hermanos, ella recibió un milagro. Un día te voy a poner el testimonio de ella, aquí lo tengo grabado en YouTube. Te voy a poner la foto de cómo llegó a la iglesia y la foto de cómo estaba después de su milagro de sanidad. Algo impresionante, que hasta se mira más joven la hermana. Amén, escucha por qué. Porque tenía un espíritu de derrota, un gorrito, llegó así a la iglesia, una cara triste, flaquita, cabizbaja. Amén, caminaba hasta como derrotada la hermana. Escucha por qué. Porque en su mente ya se había derrotado, en su mente ya había aceptado su muerte por su enfermedad, mis queridos hermanos. Pero para la gloria de Dios, el Señor hizo un poderoso milagro en ella, hermano. Porque Dios es grande y Dios es poderoso, y nosotros tenemos que hablar el idioma de la fe, mis queridos hermanos. Tenemos que declarar bendición. Declara bendición en tu trabajo. Declara bendición en tu negocio si lo tienes, aunque no lo veas todavía, en el nombre de Jesús. Tú di: mi trabajo es bendecido en el nombre de Jesús. Tú declaras sanidad en tu cuerpo, aunque no te veas sano todavía, tú di: soy sano, amén, por las llagas de Cristo en el nombre de Jesús. Declara bienestar en tu familia, amén, en tu hogar, amén, en tu matrimonio, armonía, amén, escucha en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, amén, no, aunque no lo veas todavía, hermanos. Tú di: mi matrimonio es bendecido en el nombre de Jesús. Mi familia es bendecida en el nombre de Jesús. Mi hogar es estable en el nombre de Jesús. Amén, es fuerte en el nombre de Jesús. Tiene armonía en el nombre de Jesús. Declara que tus hijos, amén, aunque no lo veas todavía, son buenos. Son mansos. Amén, son obedientes, son inteligentes, son, amén, tú sabes, buenos. Decláralo en fe, en el idioma de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no nos movemos por la lógica. Nosotros no nos movemos por la ciencia. Nosotros no nos movemos por lo que vemos. Nosotros nos movemos y somos movidos por la fe, mis queridos hermanos. Y la fe dice que todo es posible. Dice que mi Dios es el poderoso gigante. Y dice que Él me va a levantar. Y Él me va a restaurar. Y Él me va a bendecir. Si soy hijo, soy heredero de las promesas. Eso dice la fe. Tenemos que hablar como Dios, llamar a las cosas que no son, como si ya fueran, dice la Escritura. Esto es poderoso, hermanos. Esto es grande. Esto es una poderosa revelación de la palabra de Dios. Tenemos que hablar vida y no muerte. Amén. ¿Sabes qué? Una vez me acuerdo que le dije a una pareja, hablé con la hermana, y me acuerdo que le dije estas palabras, porque el hermano venía a pelear, y luego ella peleaba también, y no se dejaba el uno, no se dejaba el otro, y luego terminaban bien peleados. Y me acuerdo cuando estaban peleando, me acuerdo que le dije estas palabras: hermana, le voy a dar un consejo, le dije. Usted va a hacer lo siguiente, porque ya era algo de todos los días, casi, todos los días. Y le dije: en vez de usted entrarle al quite, usted va a hacer algo más sabio. Usted mira a su esposo a la cara y dígale: en el nombre de Jesús, no quiero pelear más. En el nombre de Jesús, nuestro matrimonio va a cambiar. Y le dije: cuando usted haga eso, Él va a pelar los ojos. Porque Él se espera otra cosa de usted. Él espera pelea. Pero usted haga eso, le dije, y va a ver cómo eso va a cambiar. Amén, eso va a ser diferente. Y cada vez que eso venga una vez más a visitarla, usted haga exactamente lo mismo. Hable el idioma de la fe y vamos a ver victoria en el nombre de Jesús. Tenemos que hacerlo. ¿Cuánto dicen un fuerte amén, hermanos?
Escucha esto. Tenemos que hablar vida. Amén. Sanidad, restauración, buenos hijos, buenos matrimonios, buenas familias, buen trabajo. Amén. Buenas bendiciones de parte de Dios. Y si nos dicen que estamos locos, pues sí estamos locos por Cristo. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén? Y amén, y estamos locos por la palabra. Y si creemos, amén, y el creer que, amén, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, es estar loco, pues sí estoy loco en el nombre de Jesús. Si creer que lo que es imposible para la ciencia es posible para Dios es estar loco, entonces estoy loco en el nombre de Jesús. Amén, si creer, escucha, en lo imposible para el ser humano o para el que está, amén, fuera de la voluntad de Dios. Amén, si creer por cosas grandes es estar loco, escúchame, pues sí estamos locos en el nombre de Jesús. Porque Él nos ha llamado a victorias. Y lo que es imposible, hermanos, para el hombre es posible para Dios. Dos escrituras y terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 13, dice estas palabras en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Si lo lees conmigo, por favor. Dice así. Segunda de Corintios 5:13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Un poco atrás, segunda de Corintios 4:13, atrasito nada más, dice estas palabras y marca esta escritura que también es parte de este mensaje, hermano, de lo que estoy enseñándote esta mañana. Segunda de Corintios 4, versículo 13, dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Podemos creer en esta mañana, hermanos? ¿Podemos creer? Podemos hacer nuestras las promesas de Dios. Escucha, amén. Podemos creer y hablar lo que creemos, hermanos. Podemos tener este idioma precioso de la fe y de esa manera conquistar. ¿Podemos, hermanos? Si lo hacemos, escucha, obtendremos bendiciones y promesas de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente, hermano. Dios no miente. Él dijo y Él lo hará. Él habló y Él lo va a ejecutar, dice la palabra de Dios. Y si Él lo dijo, eso es lo que va a pasar. Tendremos victorias en el nombre de Jesús. Y si aprendemos a hablar el idioma de la fe, hermanos, cosas buenas y cosas grandes empezarán a pasar a nuestro alrededor, en nuestro entorno. ¿Cuánto lo crees conmigo? Si lo crees, un fuerte aplauso al Señor entonces. Gracias te damos, Dios.